Hola estudiantes, voy a compartir con ustedes un video tutorial acerca de la ley de la conservación de la materia y la energía aplicada a las ecuaciones químicas, que es un tema que veníamos estudiando en los videos anteriores. Ya sabemos que una ecuación química está representada por reactivos y por productos. Una reacción química es un cambio químico en el cual unas sustancias llamadas reactivos interaccionan rompiendo sus enlaces y formando unos nuevos para formar unas sustancias que se llaman productos. En medio de esa formación de productos a partir de reactivos, se dio cuenta Anthony Lavoisier que a través de unos experimentos que él hizo, que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, aunque estas sustancias que reaccionan, los reactivos, son diferentes a las sustancias que se obtienen, la masa, la cantidad de masa que reaccionaban inicialmente era igual a la cantidad de masa que se obtenía de los productos. Y ya les voy a mostrar el experimento muy sencillo que él hizo. Siglo más adelante, Albert Einstein correlacionó también este concepto con la energía. Y él se dio cuenta a través de sus estudios teóricos que la materia y la energía tenían una correlación directa. Es decir, que se podía transformar materia en energía y la energía en materia. Y eso dio un avance muy significativo a lo que hoy llamamos la química nuclear. Y él estableció algo muy parecido al concepto de Lavoisier, un poco más profundo debido a sus estudios. Y él estableció que la materia y la energía se convierten una en otra, pero sus totales no aumentan ni disminuyen, siempre permanecen constantes y se conservan sin variar en el universo. Es decir, si tú partes de cierta cantidad de materia y la transformas en energía, esa energía que obtienes tiene la misma cantidad en proporción de masa a la materia de donde partiste. Ahora, si tú tienes energía, la puedes compartir o convertir en materia y se va a convertir en la misma cantidad de sus totales. Es decir, no es que yo voy a crear energía de la nada y no es que voy a crear materia de la nada. No, es de las mismas cantidades que partí se obtiene, aunque sean sustancias diferentes o aunque hay un fenómeno termodinámico o físico-químico diferente, es decir, aunque transforme materia en energía. ¿Cómo lo hizo Anthony Lavoisier? Hizo un experimento muy sencillo. Él tomó una sustancia combustible en un recipiente cerrado con presencia de oxígeno y lo hizo pesar antes de hacerlo con fuego, antes de quemarlo, antes de hacer combustión. Entonces lo pesó y luego encendió esa sustancia combustible con el recipiente cerrado y al final de la combustión, pues ustedes saben, queda dióxido de carbono, lo que llamamos humo, también queda ceniza y quedaron otras sustancias, pero como el recipiente estaba cerrado, volvió y lo pesó y se dio cuenta que era la misma masa del recipiente inicial cuando estaba la sustancia sin hacer combustión. Entonces se dio cuenta que la materia, aunque se transformó porque ya no era la misma, conservó su masa. Y eso es un estudio fundamental, eso fue un principio físico-químico fundamental para muchos procesos termodinámicos que hoy en día conocemos, para establecer muchas relaciones físico-químicas que hoy en día conocemos en máquinas, en reacciones orgánicas, en reacciones inorgánicas, etc. Un ejemplo o una forma de ilustrarlo puede ser, por ejemplo, acá. Tenemos la sustancia A, cuya masa es 37 gramos. Tenemos la sustancia B, que es diatómica, es decir, hay dos átomos, ya viene unida con dos átomos iguales, que pesa 13 gramos. Entonces, tenemos que la sustancia A más la sustancia B suman 50 gramos. Ellas reaccionaron y se obtuvo la sustancia AB, que sería una reacción de combinación en este caso. O sea, a partir de dos sustancias se obtiene una sola. Entonces, esa sustancia AB tiene una masa de 50 gramos. Entonces, aunque es una sustancia diferente, no es A, no es B, sino una nueva sustancia AB, esa sustancia AB tiene la misma masa que sumado los dos reactivos iniciales de donde ella partió. Entonces se conservó la materia y se conservó la energía.
Ahora, un ejemplo más real quizás. Tenemos metano. Tenemos un gas metano que reacciona con 2 moléculas de oxígeno diatómico y produce dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Entonces, ¿cuánto pesa el metano? 16 gramos. ¿Cuánto pesan las 2 moléculas de oxígeno? Cada una pesa 32, serían 64, para una suma de 80. Se produce dióxido de carbono. El dióxido de carbono pesa 44 y las 2 moléculas de agua, cada molécula de agua pesa 18, entonces serían 36 para una suma de 80 también. Entonces se conservó la materia y la energía. Ahora, ¿cómo determinamos el peso o la masa atómica de cada sustancia? Eso es lo que vamos a seguir estudiando. ¿Cómo determinar la masa molecular? Es fundamental esta parte en la química porque de aquí en adelante todos los procesos que vamos a ver dependen de entender, saber y comprender, sacar la masa molecular de una sustancia. Antes de eso quiero hacer las siguientes salvedades si usted quiere aplicarlo. Si no, puede tomar ese dato que aparece en la tabla periódica como masa o peso atómico. Deben buscar ese dato que aparece en su tabla periódica, masa o peso atómico. Cada elemento tiene su propia masa y su propio peso atómico según el promedio de sus isótopos. Entonces, masa o peso atómico. Para trabajarlo de la mejor forma, los que quieran pueden aplicar la siguiente conversión. Si la masa o el peso atómico de un elemento después de la coma viene un 0, uno puede despreciar esa cifra significativa porque es muy poco, realmente muy poco significativa, despreciarla y dejarla solamente el número entero. Por ejemplo, el hidrógeno, usted lo va a encontrar como 1,007. Normalmente uno lo trabaja como 1. Entonces, ¿cuánto es el peso del hidrógeno? 1. ¿Un qué? Un UMA, es decir, unidad de masa atómica, o también se puede expresar como 1 gramo o 1 gramo mol. Si después de la coma de ese peso atómico de un elemento químico viene un 8 o viene un 9, uno lo puede redondear al número entero siguiente. Caso del oxígeno, si usted busca el oxígeno en su tabla periódica va a aparecer 15,99. Entonces, UMA o gramos mol. Lo podemos redondear a 16. Normalmente el oxígeno lo trabajamos como 16 unidad de masa atómica o 16 gramos. En el caso de los elementos que no tienen estas dos reglas, por ejemplo el cloro, que es 35,45, lo dejamos igual. Todos esos que terminen después de la coma en un 1, 2, siga un 3, siga un 4, siga un 5, 6, 7, lo dejamos igual. Ahora, si usted no quiere aplicar esta regla, usted puede tomar todos los números que aparecen en su tabla periódica y eso es mucho más efectivo, mucho más real. Pero normalmente utilizamos los números enteros para un manejo más fácil de cálculo de masa molecular. Aquí tenemos el hidróxido de potasio. Entonces vamos a calcular la masa molecular del hidróxido de potasio. Lo primero que hay que hacer es sacar cuántos elementos hay en la fórmula, ya cuántos hay de cada elemento. Entonces potasio, miren, hay 1, oxígeno hay 1 e hidrógeno hay 1. ¿Cuánto pesa el potasio? En su tabla periódica aparece 39,1. Como después de la coma o del punto sigue un 1, lo dejamos igual. El oxígeno lo redondeamos de 15,99 a 16 y el hidrógeno de 1,00 lo dejamos en 1. Luego hacemos esta multiplicación. 1 por 39, 39,1. 1 por 16, 16. 1 por 1, 1. Esa sería la masa de cada elemento individualmente. Ahora, si sumamos todos esos elementos individualmente, nos da el peso de la molécula. Entonces tenemos 39,1 más 16 más 1 nos da 56,1 unidad de masa atómica o gramos mol. ¿Qué pasa si hay paréntesis? Pues no afecta, es lo mismo. El paréntesis nos indica una multiplicación. Entonces, sacamos los elementos que hacen parte de la molécula. ¿Quién? Calcio, fósforo y oxígeno.
¿Cuántos calcios hay en la molécula? 3. Mire el subíndice, me indica que hay 3. ¿Cuánto fósforo hay en la molécula? Multiplico el número que está fuera del paréntesis, multiplica lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis hay un solo fósforo, entonces 2 por 1, 2 fósforos. Dentro del paréntesis hay 4 oxígenos. Por 2, que es el factor que lo multiplica, serían 8. Luego buscamos el peso, la masa atómica en la tabla periódica. Encontramos que que el calcio pesa 40, que el fósforo pesa 30.97, lo cual podemos llevar a 31. El calcio lo podemos dejar en 40 y el oxígeno en 16, para una suma total de 310.18 UMA o gramos mol. Tenemos otro ejemplo aquí. ¿Cuál es la masa molecular de la nicotina? Entonces, CH10H14N2. Tenemos 10 átomos de carbono, ¿cierto? Tenemos 14 de hidrógeno y tenemos 2 átomos de nitrógeno. El carbono tiene una masa atómica de 12. Despreciamos esa cifra significativa. El hidrógeno ya sabemos que es 1 y el nitrógeno ya sabemos que es 14. Aquí tomamos todas las cifras. Si usted no quiere redondear, usted puede tomar todo lo que aparece en la tabla periódica. Está bien. Y hacemos la operación 10 por 12.001, 14 por 1.001, 2 por 14.01, para un total de 162.26 UMA, unidad de masa atómica. Aquí tenemos la misma operación con otra nueva sustancia, que es un azúcar. Tenemos que carbono hay 12, hidrógenos hay 22 y oxígeno hay 11. Lo multiplicamos por la masa o el peso atómico. En este caso tomamos lo que está en la tabla periódica. Multiplicamos 12 por 12, 1.079 por 22 y 15,99 por 11. Luego sumamos todas esas masas independientes de cada elemento para que nos dé la masa total de la sustancia. Entonces pueden aplicar el redondeo, pero también pueden tomar los datos que aparecen en su tabla periódica. Esto es el pilar del estudio de la química: saber entender la ley de la conservación de la materia y energía y saber sacar masas moleculares. Ahora, vamos a aplicarlo a una ecuación química. ¿Cómo puedo determinar yo que hay un equilibrio de masa, que se cumplió la ley de la conservación en una ecuación química? Tengo una ecuación química muy sencilla. 2 mol moléculas de NO, ¿ya?, de óxido de nitrógeno, más reaccionó con una mol molécula de oxígeno diatómico y produce 2 mol moléculas de dióxido de nitrógeno. Entonces hay que entender que aquí hay 2 mol moléculas de esto, una mol molécula de oxígeno y 2 mol moléculas de dióxido de nitrógeno. Saco la masa molecular de cada una de las sustancias que participan. Por ejemplo, del monóxido de nitrógeno, saco la masa molecular. ¿Cuánto pesa? Lo que pesa el nitrógeno por 1 y el oxígeno por 1. O sea, en total pesa 30 gramos. Eso es lo que pesa el monóxido de nitrógeno. Lo multiplico por el número de mol moléculas que participaron en la ecuación, que serían ¿cuánto? 2. Entonces sería 2 por 30, porque eso es lo que pesa una sola mol molécula de N2, serían 60, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas mol moléculas participaron en la ecuación, participaron en la reacción de oxígeno? Una. ¿Cuánto pesa una mol molécula de O2? Pues hay 2 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno pesa 16. Entonces 16 por 2 serían ¿cuánto? 32. 32 por una mol molécula en total serían 32. La suma de estos dos reactivos me da que la masa de lo que reaccionó eran 92 gramos. Ahora, se obtiene un solo reactivo. En este caso sería el dióxido de nitrógeno. Tenemos 2 mol moléculas de dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno, que tiene un nitrógeno y 2 oxígenos, tiene una masa molecular de 46. 32 más 14, 46. Por 2 serían 92. Entonces mire que se conservó
la materia y la energía. 92 y 92. Muchas gracias, espero que le haya servido.